Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript y vamos a ver lo que es hoy, lo que es manejo de clases. Entonces, aquí tenemos un documento HTML, el index, y solamente voy a tener el H1 con dos clases, en este caso, título y letra. Las clases las tengo acá, aquí tengo un conjunto de clases que voy a agregar, que voy a quitar. Entonces el título lo que hace es centrarlo, le da el color este color azul y lo pone en negrita. Y letra tiene el font family, monospace y el tamaño 2N. Entonces fíjense que cuando yo llego e imprimo aquí, o sea, cuando yo tengo acá el código JavaScript, yo, obtengo el título, ¿verdad? Obtengo el H1 a través del document.querySelector y cuando yo lo imprimo acá, fíjense que él me muestra el H1 con sus respectivas, con sus respectivas clases, ¿verdad? Aquí lo tenemos, H1, título, letra, aquí está. Entonces, bueno, yo voy a quitar esas clases, voy a quitarlas para que no quede, no tenga nada de estilos y aquí lo tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a empezar a preguntar, no, pero primero ya va, no los voy a quitar todavía, porque primero vamos a explicar esto. Hay dos formas, si yo quiero saber cuáles son las clases que contiene mi etiqueta, ¿verdad? En este caso el H1, lo hacemos con lo siguiente. De las dos siguientes formas. Lo hacemos con class lists. O sea, este es el que más vamos a utilizar, class lists, que permite agregar, eliminar clases, verificar si una clase la tiene asignada esa etiqueta. Pero el class name, este atributo class name, lo que hace, o propiedad, lo que hace es devolver el, un string de las clases, ¿verdad? Entonces veamos, salvemos acá y aquí tenemos. Entonces el primero, que es class list, me devuelve un don't token list, o sea, en otras palabras, una lista de clases. Entonces aquí tenemos a título y a letra y el valor que tiene, o sea, quitan las clases por separado, el nombre de las clases por separado, y aparte el valor que tiene es el atributo, que es título letra. Recuerden cómo lo tengo acá, título letra. Sí, a veces me lo muestra de esta forma y a veces de otra. ¿Ven? A veces me lo muestra así. Bueno, eso es cuestión del navegador. Entonces, aquí yo tengo, me está devolviendo título y me está devolviendo letra y el valor de la clase, pues el string. En cambio, el class name me devuelve solamente el string de esa, eh, el string de la clase que contiene esa etiqueta. Entonces, bueno, de esta forma podemos ir viendo eso. Vamos a ver aquí, control S. Ok, ahora fíjense, yo pudiera cambiar con class name, pudiera hacerlo. Simplemente yo lo que hago es, ok, vamos a poner aquí otra vez. Ok, vamos a quitarle las clases, ahora sí, le quitamos las clases. Salvamos acá y no tenemos clase. Ok, una forma, pero primero quiero que veamos las clases. Aquí tenemos una clase flex, dflex, que es display flex, o sea, recuerden que esto es de flex post que yo les había comentado. Para centrar el contenido, la clase central, para centrar el texto, text align center, el color del texto, varios colores, ¿verdad? Varias clases para dar varios colores, el background, el ancho de 50%, esto es para rotarlo, para rotar menos 35 grados, para rotar menos 90 grados, menos 135 grados, y bueno, es otro para cambiar texto. Todo esto es CSS básico, entonces creo que no hay que explicarlo. Entonces veamos, el index lo tengo acá, lo tengo sin clases,
el H1, fíjense que ahora me aparece el H1 y no aparecen clases en el H1. Veamos a ver si lo actualizamos en el navegador. Y ok, aquí lo tenemos, el H1 y no tengo clases. En la etiqueta class está sin elementos. Entonces veamos, vamos a ir asignando esas clases. Como lo dije anteriormente, yo lo puedo asignar de esta manera. A class name asignarle un string que contiene las clases, ¿verdad? Con las clases. Entonces si yo salvo esto que está acá, él vuelve a tomar la clase título, la clase letra y lo rota menos 35 grados, como está aquí. ¿Se dan cuenta? Pero esta forma, bueno, no es muy útil. Entonces lo vamos a hacer ahora con class list. Fíjense que yo pudiera tener aquí class solamente, punto class y luego manejar las clases. Pero recuerden que los lenguajes de programación tienen lo que se llama programación orientada a objetos, que ya lo vimos, y utilizamos la palabra reservada class para poder manejar esa programación orientada a objetos. Entonces, de esta forma, JavaScript, para diferenciar uno con otro, pues el manejo de clases se hace a través de class lists. Entonces, fíjense. Aquí yo voy a agregar, para agregar una clase se hace de la siguiente forma. Colocamos el nombre de la variable que contiene el elemento o el nodo de HTML. Colocamos .classList y luego el método add o add para agregar. Entonces aquí la primera clase que voy a agregar es de flex, control S. No pasa nada, pero vamos a ver aquí y fíjense que ok, ahí está. Fíjense que ya agregó la clase de flex. Entonces ya puedo manejar flexbox acá. Aquí yo le digo centrar, control S, y fíjense que ya se centró y fíjense que aumentó la otra clase, o sea, el número de clases aumentó acá. Entonces lo que estoy haciendo es agregando y agregando. Aquí vamos a ver otro, control S, agregó la clase que es el texto naranja. Aquí la tenemos, de flex, central y texto naranja. Aparte de, y luego, fíjense que aquí la tengo la clase. Ahora, con add agrego, ahora para eliminar utilizamos el método remove. Entonces voy a eliminar centrar. Primero la voy a agregar y luego la voy a eliminar. O sea que esto debería irse a la izquierda. Control S acá. Y fíjense que aquí está. Central ya no aparece acá en la etiqueta H1. Entonces bueno. Aquí si yo quiero... Aquí, si yo quiero ver las clases de flex, texto naranja, ya lo habíamos explicado anteriormente. Ok. Si lo quiero ver con... Ok. Entonces, permítame comentar esto un momentico. Listo. Para comentar en Visual Studio Code utilizamos control, luego K y luego C. Y si quiere descomentar, quitarle la propiedad de comentario, entonces sería control KU, para que, por si no lo sabían. Ok. Fíjense que aquí estamos viendo solamente las clases, pero no tengo clases. No tengo clases. Ahora veamos una cosa. Yo puedo manejar recuerden que cuando vimos esto class list devolvía un token list, o sea, una especie de lista allí. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de manejar esa lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es almacenar ese token list en una variable. Esto no era así, esto era así. Almacenarlo en una variable. Y eso es lo que estoy haciendo. Esa lista, fíjense, $título.class, lo estoy almacenando en clases. Y luego voy a imprimir eso por el navegador.
Y fíjense que aquí no tenemos, el token list está vacío, no tiene nada acá, la longitud es 0. Ok, voy a quitar este H, bueno, dejemos ese H1. El console voy a eliminarlo. Ahora veamos. Pregunto, o sea, bueno, voy a dejar estas clases que están acá, voy a dejarlas para poder preguntar allí. Ok. Ahí están las clases, control S. Y voy a mostrar lo que es, lo que es esto que está acá. Ok. Entonces fíjense. El class name, bueno, lo tenemos acá, ¿verdad? Que es el texto que devuelve con las clases. Y las clases que tenemos es de flex y texto naranja. ¿Por qué? Porque centrar la removimos. Vamos a dejarla otra vez. Vamos a dejar para tener 3. Y aquí las tenemos. Estas 3 aparecen aquí también. Aquí en el H1. Aquí, bueno, cuando lo digo class name. Y aquí el token list este. Y ese token list es de longitud 3. Y las clases que tiene es de flex central y texto naranja, que las estamos agregando acá. Ahora fíjense, si yo quiero saber si una clase la contiene la etiqueta que yo estoy preguntando, utilizamos contains. O sea, ustedes pudieran verlo hecho $título, $punto, class list, punto, constant, ¿verdad? O sea, a ver si la contiene, eso es lo que significa. Ahí estoy preguntando si contiene la clase central. Pero lo que estoy queriendo decir es que ustedes lo pudieron haber hecho por el camino largo este, punto, $título, punto, class list, punto, contain. Pero en este caso, como yo esto lo tengo almacenado en la variable clase, pues simplemente lo que agregamos los demás, porque esto ya lo tengo acá. Entonces aquí pregunto, clases.contains y le paso por parámetro a la clase que yo quiero buscar. Y fíjense que en este caso me dice, ok, este método devuelve verdadero si contiene la clase, falso si no la contiene. Y fíjense que aquí me está retornando true, o sea que si contiene la clase central, y aquí la podemos verificar o acá. Ahora preguntemos por la de texto naranja, control S. También la tiene, aquí está. Pero ahora preguntemos por otra clase, por ejemplo, texto marrón, control S, y fíjense que aquí es falso. O sea que ustedes dinámicamente con su código pueden ir primero agregando clases, segundo removiéndolas, y también verificando si la clase la contiene o no la contiene, pues, para poder decidir si agrego o elimino esa clase. Si yo quiero saber el valor de o sea, el valor, por ejemplo, de la clase en la posición 0, recuerden que esto es como una especie de lista, un token list. Entonces, si yo pregunto en la posición 0, ¿cuál es el valor acá? Entonces me va a devolver acá de flex. Si yo salvo acá, fíjense que me devuelve la clase, o sea, de esta lista en la posición 0. O sea que yo puedo también conseguir el valor de esas clases, o sea, el string de esas clases a través del método valueOf, a través de esto. Le damos la posición, punto, valueOf. Estamos manejando prácticamente como una lista. Ahora, bueno, esas listas yo pudiera hacer lo siguiente, o sea, como es una lista, yo pudiera tratar esas listas como un vector, y yo puedo utilizar el método forEach. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Miren, lo primero que voy a hacer acá es utilizo el método forEach, y ahora que aquí pasamos un callback. En este caso el callback va a ser por una función arrow o flecha, y lo que estamos haciendo es que por cada for each, pues él va tomando cada uno de los elementos, cada una de las clases,
Y bueno, aquí lo que estoy imprimiendo es el tipo de elemento. Vamos a ver qué aparece aquí. Control S. Bueno, y todos son string. Todos los tipos de elementos, esos son string. Si yo repito esto y imprimo cada elemento, pues me va a imprimir cada una de las clases. Deflex, central y texto naranja. ¿Ve? Puedo hacer otras cosas con eso. O sea, pudiera hacer un for, un for each, y dentro, bueno, ejecutar en mi callback, pues hacer algunas otras cosas. Por ejemplo, si yo puedo preguntar aquí texto naranja, entonces lo remuevo y agrego texto verde. Si yo digo acá, y fíjense que agregué texto verde, que es la clase que coloca texto en verde. Aunque esto, bueno, esto no está muy óptimo, ¿no? Porque yo pudiera hacerlo con primero preguntar, luego remover y luego agregar. En vez de hacer un for each, en vez de recorrer todo eso. Ahora fíjense, el toggle, la instrucción de esta toggle, lo que hace es lo siguiente. Voy a quitar, yo creo que aquí ya podemos quitar unos console por acá. Para no tener tanto allí. Y esto for también. Y este for. Ok, vamos a ver qué tenemos. Ok. Entonces fíjense. Tengo centrar, texto naranja y rotar 5. Cuando yo ejecuto el toggle, cuando ejecuto el toggle, él hace lo siguiente. Él hace lo siguiente. Si la clase se encuentra, la contiene, está contenida acá, esta clase rotar 35, la agrega. No, perdón, si la tiene, la quita, y si no la tiene, la agrega. Entonces voy a volver a ejecutar esto. Aquí, control S, y fíjense que el H1 no tiene rotar 35. Por lo tanto, cuando se ejecuta el toggle como parámetro la clase que yo quiero agregar o quitar, fíjense que ahora rotar 35 la tiene. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no la tenía. Ahora fíjense, si yo lo ejecuto esto dos veces, si lo ejecuto dos veces seguido, aquí la va a agregar y aquí la va a quitar. Veamos, control S. Fíjense que ahora no la tengo. Ahora no está. ¿Lo ven? Rotar 35. Entonces, bueno, para eso es el toggle. Ahora, si yo quiero, esto es muy utilizado, se utiliza bastante y muchísimo en internet sobre ejemplos sobre esto, pero la cuestión es entender que si la clase se encuentra asignada, la quita, y si no está asignada, la coloca. Eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que entender. Pero se utiliza mucho, por ejemplo, se utiliza bastante ahorita que se está utilizando mucho el tema oscuro, de verdad, el tema oscuro para descansar los ojos, para descansar la vista. Entonces, cuando yo le digo claro, oscuro, pues la mayoría de los programadores pues utilizan toggle, quitan y colocan esa clase, dándole clic a un botón. Ahora fíjense, aquí con replace también yo puedo hacerlo más directo, ¿no? Verifico si tiene la clase 35, rotar 35, y esa la voy a cambiar por rotar 90. Entonces voy a dejar esto aquí. Fíjense que si coloco aquí va a rotar 35 grados. ¿Por qué? Porque aquí está. Pero con replace lo voy a sustituir. Control S. Fíjense que ahora aquí, en vez de tener rotar 35, tiene rotar 90. ¿Por qué? Porque la reemplacé. Y fíjense que rotó 90 grados. Ok, aquí dice agregar o quitar clases al mismo tiempo.
Entonces fíjense, aquí se está removiendo, ¿verdad? Se remueve, o sea, estoy removiendo la clase rotar 90 y texto verde. Bueno, aunque aquí no tengo texto verde, aquí sería texto naranja. Aquí en remove. Fíjense que con remove yo eh, le estoy pasando dos parámetros allí. Le estoy pasando, bueno, quíteme la clase rotar 90 y quíteme también a texto naranja, que es lo que tiene que asignado, ¿no? Que lo estamos colocando acá antes. Y si le doy control S, fíjense que solamente quedó G-Flex y centrar. Quitó rotar 90 y texto naranja. Entonces, si quiero agregarlas, rotar a 135 y texto rojo, veamos a ver si lo hace. Sí lo hace. Rotó 135 grados, ¿verdad? En sentido contrario y le colocó texto rojo. Ahora el toggle lo estuve probando y solamente me hacía caso con uno solo, no con varios. Fíjense que acá deflex está, o sea que si le doy toggle me la quita. Rotar 135 también está. Y texto rojo también está, o sea que debería dejar solamente centrar con el toggle. Entonces veamos a ver qué hace. Control S, no permite otros. Bueno, cuando ustedes tengan tiempo revisen eso bien, pero bueno, yo lo uso de esta forma, yo agrego y quito clases. Si le digo control S, ahora sí quitó, addFlex no está. Y por último, el método este item. Ok, item lo que hace es devolver el ítem, el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Veamos a ver, aquí el ítem 1 sería centrar de esa lista. Ya vamos a ver cuál sería. Ok, aquí estoy colocando ítem 1, rotar 135. Estaba revisando, pero bueno, aquí me está devolviendo rotar, pero sí, rotar es el elemento que tiene el índice 1. ¿Por qué? Porque centrar es 0. Recuerden que las listas y los vectores comienzan en 0. Cada posición, entonces sería 1, que sería el ítem este. El 1 sería el 2. Si yo quiero saber cuál es el 2, pues me devolvería texto rojo, porque es 0, 1, 2. Y bueno, aquí yo pregunto cuál es el tipo de dato del string 2, perdón, del item 2, control S, y me dice que es un string. Entonces, bueno, ya sabemos cómo agregar, cómo quitar clases, cómo revisar si contiene o no contiene la clase. El método toggle, que es muy utilizado para agregar y quitar clases dependiendo si está o no está. Puedo consultar cada ítem. ¿Qué otra cosa? Pues, que esto me devuelve un don token list y que yo puedo ese don token list utilizar algunos métodos de los arreglos como es el for each o accesar a cada elemento por su índice, etcétera, etcétera. Hasta luego.